Estoy muy emocionada para ver a mi nieta vestida de novia, le comenté a Edith mientras preparaba café en mi cocina. Mis manos se movían automáticamente, como lo habían hecho durante 64 años de vida. El aroma del café recién molido llenaba el espacio entre nosotras, mezclándose con el olor a canela de las galletas que había horneado esa mañana pensando en compartirlas con Marisol después de la boda. Ella sonrió. Una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. «Mamá», me dijo con esa voz pausada que usaba cuando quería explicarme algo como si fuera una niña. «¿Te volviste loca? La boda de Marisol fue ayer». Mi mano se detuvo a medio camino hacia la taza. El café siguió goteando de la cafetera, cada gota sonando como un martillo en el silencio que se instaló entre nosotras. El vapor subía lentamente, formando pequeñas nubes que se desvanecían igual que mis esperanzas. «¿Ayer?», repetí, sintiendo como si el piso se moviera bajo mis pies. «Pero si me dijiste que era el próximo fin de semana. Incluso compré un vestido nuevo». «Sí, mamá. Ayer por la tarde en la iglesia de San Miguel. Fue una ceremonia íntima, solo para las personas que realmente importan en su vida». Las palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Personas que realmente importan. Yo, que cambié pañales a esa niña cuando Edith trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. Yo, que le enseñé a caminar en este mismo piso de mosaicos, que le cantaba canciones de cuna para dormir, que guardé cada centavo durante 20 años para su educación universitaria. «Pero yo soy su abuela», susurré, y odié lo quebrada que sonó mi voz. «La crié como si fuera mi propia hija cuando tú trabajabas». «Claro que sí, mamá. Pero Marisol quería algo moderno, sin complicaciones familiares. Ya sabes cómo eres últimamente, siempre olvidando cosas, diciendo palabras inapropiadas en momentos importantes. No queríamos que te sintieras presionada o que arruinaras su día especial». Me senté pesadamente en la silla de la cocina. La misma silla donde me había sentado para ayudar con tareas de matemáticas, para escuchar historias de su primer amor, para consolar pesadillas infantiles. La madera estaba gastada en los brazos, pulida por años de sostener mis codos mientras esperaba que regresaran de la escuela. Sin complicaciones familiares. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Arruinar su día especial. Edith suspiró dramáticamente, como si fuera yo la que estaba siendo difícil. «Mira, mamá, te estoy protegiendo. En estos eventos hay mucha gente, mucho movimiento, fotógrafos por todos lados. A tu edad, es fácil confundirse, tropezar, decir algo fuera de lugar delante de los invitados importantes del novio. Su familia tiene dinero, ¿sabes? Marisol no quería que te sintieras fuera de ambiente». Fuera de ambiente. Como si yo fuera una extraña en la vida de la niña que había criado. Como si mis manos arrugadas no fueran las mismas que le habían enseñado a hacer tortillas, que le habían curado rodillas raspadas, que habían cosido disfraces para obras escolares hasta altas horas de la madrugada. «Además», continuó Edith, sirviendo el café como si estuviéramos hablando del clima, «ya estás mayor para andar en tantas vueltas. El vestido elegante, los zapatos incómodos, estar de pie durante horas para las fotos. Fue mejor así, créeme. Te ahorré el cansancio». Observé a mi hija moverse por mi cocina con esa familiaridad casual que duele cuando viene de alguien que te está apuñalando por la espalda. Sus uñas perfectas, su cabello recién peinado, su ropa cara que yo había ayudado a pagar con mis ahorros de toda la vida. «¿Y dónde fue la recepción?», pregunté, mi voz ahora extrañamente calmada. «En el salón del Hotel Plaza. Nada exagerado, solo 150 invitados. Marisol se veía hermosa, mamá. Su vestido costó $3,000, pero valió cada centavo. $3,000. Más de lo que yo gastaba en comida en 6 meses. Dinero que probablemente había salido de los ahorros que yo había prestado a Edith el año pasado para emergencias médicas que nunca me explicó completamente. Tomé la taza con manos que ya no temblaban. El café estaba amargo, pero lo bebí lentamente, sintiendo como cada sorbo me devolvía algo que había perdido en los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, algo se asentó dentro de mí. Una claridad fría y cristalina, como el agua de pozo en las madrugadas de mi infancia. «Tienes razón», le dije finalmente, poniendo la taza sobre la mesa con un pequeño clic que resonó en la cocina silenciosa. «Tengo 64 años. Ya es hora de que empiece a actuar como tal». Edith sonrió,
claramente aliviada por mi aparente resignación. Se relajó en su silla, probablemente pensando que había manejado la situación con la habilidad de siempre. No tenía idea de lo que esas palabras realmente significaban. No sabía que esa misma tarde yo estaría haciendo llamadas telefónicas, revisando documentos que había guardado celosamente durante años, y planificando algo que cambiaría el equilibrio de poder entre nosotras para siempre. 2 días después, estaría tocando a su puerta con Jeremías Padilla, mi abogado, y una carpeta llena de pruebas que harían que esa sonrisa condescendiente se borrara de su rostro para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo agrietado que había prometido arreglar tantas veces, pensando en todo lo que había sacrificado para ser la madre perfecta. La abuela perfecta. La mujer perfecta que nunca causaba problemas. A las 5 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Abrí la gaveta donde guardaba mis documentos importantes, esos papeles que Edith siempre me decía que no necesitaba revisar porque eran cosas complicadas para alguien de mi edad. Saqué los recibos, los estados de cuenta, las transferencias bancarias. Todo estaba ahí, perfectamente ordenado, como lo había mantenido durante décadas. $250,000. Esa era la cantidad total que había prestado a mis hijos a lo largo de los años. Préstamos que se habían convertido en regalos porque nadie hablaba de devolución. Préstamos para emergencias médicas que nunca vi facturas, para oportunidades de negocio que nunca prosperaron, para gastos educativos de nietos que ahora no me consideraban lo suficientemente importante para sus momentos especiales. El teléfono sonó a las 7 en punto. Era Marisol. Abuela, su voz sonaba extraña, nerviosa. Quería llamarte para explicarte. No necesitas explicar nada, mi niña, le dije, sorprendida de lo serena que sonaba mi voz. Tu madre me contó que te casaste ayer. Felicidades. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar ruido de fondo, voces, como si estuviera en un lugar público. Abuela, yo pensé que sabías. Mamá dijo que tú no querías venir porque te sentías mal, que preferías quedarte en casa descansando. Las palabras me golpearon como una bofetada. Edith no solo me había excluido, sino que le había mentido a Marisol sobre mí. Le había hecho creer que yo había elegido no estar presente en su boda. ¿Te dijo eso?, pregunté, mi voz todavía controlada pero con un filo que corta. Sí, dijo que últimamente te cansas mucho, que los eventos grandes te agobian. Incluso dijo que tú misma habías sugerido que fuera una celebración pequeña para no presionarte. Cerré los ojos. Por supuesto. Edith había construido la narrativa perfecta. Yo era la abuela frágil que no podía manejar las emociones fuertes, que prefería quedarse en casa viendo telenovelas en lugar de celebrar los momentos más importantes de la familia. ¿Y tú qué pensaste de eso, Marisol? Otra pausa. Esta vez más larga. Bueno, me pareció raro porque siempre fuiste a todos mis eventos importantes. A mis graduaciones, a mis cumpleaños, incluso a mi primera comunión cuando llovía tanto que se inundaron las calles. Pero mamá insistió en que era lo mejor para ti. Ya veo. Abuela, ¿estás molesta conmigo? Porque si quieres, podemos hacer una pequeña celebración solo nosotras. Puedo ponerte el vestido otra vez y tomarnos fotos. Fotos. Como si eso pudiera reemplazar el momento en que la vi caminar hacia el altar. Como si unas fotos post pudieran borrar la humillación de ser excluida del día más importante de su vida. No te preocupes, mi niña. Disfruta tu luna de miel. ¿Estás segura? Me siento mal por todo esto. Estoy segura. Pero Marisol, necesito preguntarte algo. ¿Tu madre te ayudó a pagar la boda? Sí, ella se encargó de todo. El salón, el vestido, las flores, todo. Dijo que tenía ahorros guardados especialmente para mi boda desde que era pequeña. Ahorros guardados especialmente. Los mismos ahorros que yo le había dado el año pasado cuando vino llorando a mi puerta diciendo que necesitaba dinero para una operación urgente que nunca me mostró detalles. Los mismos $50,000 que saqué de mi pensión, de los ahorros que había guardado vendiendo tamales los fines de semana durante 15 años. Me da mucho gusto que hayas tenido la boda de tus sueños, mi amor. Gracias, abuela. Te amo mucho. Y yo a ti, Marisol. Y yo a ti. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina,
rodeada de papeles y recibos. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las fotografías en la pared. Fotografías de graduaciones, cumpleaños, celebraciones familiares. En todas aparecía yo, sonriendo, abrazando, celebrando. La abuela presente. La abuela que importaba. Hasta ahora. Tomé mi libreta de direcciones y busqué el número de Jeremías Padilla. Lo había conocido años atrás cuando ayudé a una vecina con problemas de herencia. Un hombre serio, honesto, que no trataba a las mujeres mayores como si fueran inválidas mentales. Buenos días, licenciado. Habla Celestina Márquez. Necesito una cita urgente. Doña Celestina, ¿cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarla? Necesito revisar todos los préstamos que he hecho a mi familia en los últimos años. Y necesito saber qué opciones legales tengo para recuperar mi dinero. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Tiene documentación de esos préstamos? Miré la mesa llena de papeles, transferencias bancarias, notas escritas a mano, fotografías de cheques cobrados. Tengo todo, licenciado. Absolutamente todo. Perfecto. Puede venir esta tarde a las 3. Ahí estaré. Pasé el resto de la mañana organizando documentos, haciendo copias, preparando mi caso como si fuera para la Corte Suprema. Porque de alguna manera, sabía que esto era solo el comienzo. Edith no se quedaría callada cuando se diera cuenta de que ya no estaba dispuesta a ser la madre conveniente que prestaba dinero sin preguntas y desaparecía cuando ya no la necesitaban. A las 2:30 me puse mi mejor vestido, el azul con flores que había comprado para la boda de Marisol. El que nunca llegué a usar. Me miré al espejo y por primera vez en meses vi a la mujer fuerte que había sido toda mi vida, antes de que mis propios hijos me convencieran de que era frágil, olvidadiza, una carga. Celestina Márquez no era una carga para nadie. Era hora de recordárselo a todos. La oficina del licenciado Padilla olía a café viejo y libros de leyes. Me senté frente a su escritorio de madera oscura, con mi carpeta de documentos perfectamente ordenada sobre mis rodillas. Él revisó cada papel con la meticulosidad de un detective, asintiendo de vez en cuando y haciendo anotaciones en su libreta amarilla. Doña Celestina, me dijo después de una hora de silencio concentrado, esto es impresionante. Tiene documentación completa de $250,000 en préstamos no reembolsados. Transferencias bancarias, cheques cobrados, incluso fotografías de los billetes entregados en efectivo. Siempre fui cuidadosa con el dinero, licenciado. Mi esposo me enseñó que los papeles son lo único que no miente. Y estos préstamos tenían fechas de devolución acordadas. Algunos sí. Este de $50,000 para la supuesta operación de Edith tenía un acuerdo de devolución en 12 meses. Este otro de $30,000 para el negocio de mi hijo Manuel era a 6 meses. Ninguno se cumplió. Jeremías se recostó en su silla, estudiándome con esa mirada que reservan los abogados cuando evalúan si un caso vale la pena. ¿Qué quiere hacer con esta información, doña Celestina? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Edith. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas. Salí a hacer unos pendientes. ¿Qué pendientes? Sabes que no me gusta que andes sola por la ciudad. Pueden aprovecharse de ti. Miré al licenciado Padilla, quien había alzado una ceja al escuchar el tono condescendiente de mi hija. Estoy perfectamente bien. Edith, ¿necesitas algo? Sí, necesito que hablemos. Hay cosas importantes que debemos discutir sobre tu futuro. Mamá, ¿puedes regresar a casa? Voy para allá en 1 hora. Colgué y el licenciado me miró con curiosidad. Era su hija. Sí. Al parecer tiene cosas importantes que discutir sobre mi futuro. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé, pero tengo la sensación de que está relacionado con el dinero. Siempre lo está. Regresé a casa con una copia de todos mis documentos en una nueva carpeta que el licenciado me había dado. Edith llegó puntualmente, como siempre que se trataba de asuntos que la beneficiaban. Traía una carpeta negra bajo el brazo y esa sonrisa que reservaba para las ocasiones en que necesitaba algo de mí. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar en serio. Me senté en mi propia sala, sintiendo como si fuera una invitada en mi propia casa.
Edith abrió su carpeta y sacó varios documentos con membrete oficial. He estado pensando mucho en lo que pasó ayer, en cómo te pusiste cuando te conté sobre la boda de Marisol. Me di cuenta de que tienes razón en estar preocupada. ¿Preocupada por qué? Por tu futuro, mamá. Por tu seguridad. Estás viviendo sola en esta casa grande, manejando dinero, tomando decisiones importantes. A tu edad, es mucho estrés. Aquí venía. Podía sentirlo como se siente la lluvia antes de que caiga. ¿Qué estás sugiriendo, Edith? He hablado con Manuel y con mis otros hermanos. Todos estamos de acuerdo en que necesitas ayuda para manejar tus finanzas. Por eso contraté a un abogado especialista en adultos mayores para que preparara estos documentos. Puso los papeles frente a mí. El encabezado decía Poder Notarial General en letras grandes y negras. Es solo un documento legal que me permite ayudarte con tus cuentas bancarias, tus inversiones, los pagos de servicios. Nada dramático, mamá. Solo quiero asegurarme de que nadie se aproveche de ti. Tomé los documentos y los hojeé lentamente. Poder para manejar cuentas bancarias. Poder para vender propiedades. Poder para tomar decisiones médicas. Poder para básicamente controlar cada aspecto de mi vida. ¿Y por qué necesitas esto exactamente? Porque ayer te confundiste con la fecha de la boda, mamá. Porque a veces olvidas pagar las cuentas a tiempo. Porque la semana pasada dejaste la estufa encendida toda la noche. Son señales, mamá. Señales de que necesitas ayuda. La semana pasada, cuando ella había venido a cocinar y había sido ella quien había dejado la estufa encendida. Pero por supuesto, ahora era mi culpa. ¿Y si no quiero firmar esto? Edith suspiró, como si estuviera lidiando con una niña testaruda. Mamá, no es que tengas mucha opción. Si no firmas voluntariamente, tendríamos que ir por la vía legal. Demostrar que ya no tienes la capacidad mental para manejar tus propios asuntos. Sería humillante para ti, y muy caro. Los abogados, los doctores, los exámenes psicológicos. ¿Realmente quieres pasar por eso? Ahí estaba la amenaza, envuelta en preocupación falsa. Firma voluntariamente o te declaramos incompetente mentalmente. Además, continuó, no es como si fuéramos a robarte, mamá. Soy tu hija. Solo queremos protegerte. Protegerme. La misma palabra que había usado para justificar excluirme de la boda de Marisol. Y mis ahorros quedarían seguros. Por supuesto. De hecho, estarían más seguros porque yo podría ponerlos en inversiones mejores, conseguirte rendimientos más altos. Ese dinero trabajando para ti en lugar de quedarse quieto en una cuenta de banco. Dinero trabajando para mí. O dinero trabajando para ella, ¿qué era más probable? ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Bueno, el abogado necesita los documentos firmados antes del viernes para registrarlos. Es solo un trámite, mamá, pero tiene que ser esta semana. Solo un trámite. Como había sido solo un trámite excluirme de la boda de mi nieta. Está bien, le dije finalmente. Lo voy a pensar. ¿Pensar qué, mamá? Es por tu bien. Entre más rápido lo hagamos, más rápido podrás relajarte y dejar que yo me encargue de las preocupaciones. Dije que lo voy a pensar, Edith. Su sonrisa se endureció un poco, pero mantuvo el tono maternal. Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo. Pero recuerda que esto es para protegerte. A tu edad, es fácil que la gente se aproveche de tu bondad. Después de que se fue, me senté en mi cocina con los documentos extendidos frente a mí. Poder Notarial General. Las palabras parecían saltar de la página, cada una más amenazante que la anterior. Saqué mi teléfono y llamé al licenciado Padilla. Licenciado, necesito que revise algunos documentos que mi hija quiere que firme. ¿Qué tipo de documentos? Un poder notarial general. Dice que es para protegerme. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Doña Celestina, no firme nada hasta que yo revise esos papeles. Puede venir mañana a primera hora. Ahí estaré. Y doña Celestina, traiga también cualquier documento que muestre el estado actual de sus cuentas bancarias y propiedades. Todo. Esa noche,
Mientras organizaba mis estados de cuenta más recientes, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses, desde que había empezado a olvidar cosas según Edite, habían salido de mi cuenta principal transferencias que yo no recordaba autorizar. Pequeñas cantidades, $500 aquí, 1000 allá. Montos lo suficientemente pequeños para no llamar la atención, pero que sumados llegaban a casi $15,000. $15,000 que habían desaparecido de mi cuenta mientras mi propia hija me convenía de que estaba perdiendo la memoria. Por primera vez en meses, todo comenzó a tener sentido. Las visitas más frecuentes. Las preguntas sobre mis contraseñas bancarias. Los comentarios sobre mi supuesta confusión mental. No estaba perdiendo la cordura. Estaba siendo sistemáticamente robada por mis propios hijos. Y ahora querían hacerlo legal. La mañana siguiente llegué a la oficina del licenciado Padilla con una nueva carpeta llena de estados de cuenta. Mis manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de una ira fría que había estado creciendo toda la noche. Jeremías revisó los documentos del poder notarial con una expresión cada vez más seria. Doña Celestina, esto no es un simple poder para ayudarla con sus finanzas. Esto le daría a su hija control absoluto sobre cada aspecto de su vida. Sus cuentas bancarias, sus propiedades, incluso decisiones médicas. Es legal. Completamente legal si usted lo firma voluntariamente. Pero mire estos estados de cuenta que me trajo. Extendió los papeles sobre su escritorio como un detective organizando evidencia. En los últimos 6 meses han salido $15,000 de su cuenta principal en transferencias que usted dice no autorizó. ¿Alguna vez le prestó sus tarjetas bancarias o le dio sus claves a alguien? Edite me ayuda a pagar cuentas por internet a veces. Dice que es más fácil para ella hacerlo desde su computadora. Y usted le dio autorización para hacer transferencias. Solo para pagar servicios. Luz, agua, teléfono. Nunca para transferir dinero a otras cuentas. El licenciado se recostó en su silla, juntando los dedos. Doña Celestina, creo que la están preparando para un fraude mucho mayor. Estos pequeños retiros son solo el comienzo. Una vez que tenga el poder notarial, podrá vaciar completamente sus cuentas y vender sus propiedades sin su consentimiento. El teléfono sonó en ese momento. Era Edite otra vez. Mamá, ¿dónde estás? Quedamos en que firmarías los documentos esta mañana. No quedamos en nada, Edite. Dije que lo pensaría. Mamá, por favor no seas difícil. Es por tu propio bien. Además, necesito resolver esto rápido porque encontré una casa perfecta para ti. ¿Una casa? Sí. Un lugar precioso en una comunidad para adultos mayores. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comidas incluidas. No tendrías que preocuparte por nada. No necesito enfermeras las 24 horas. Edite. Estoy perfectamente bien. Mamá, ayer te olvidaste de cerrar con llave la puerta principal. La encontré abierta cuando llegué. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Otra mentira. Yo siempre cerraba con llave. Pero ella tenía copia de mis llaves desde hace años. Además, continuó, esta casa es demasiado grande para ti. Los jardines que no puedes mantener, las escaleras que te cansan, todos esos recuerdos que te ponen triste. En la comunidad de adultos mayores estarías rodeada de gente de tu edad, con actividades divertidas. ¿Y quién pagaría esa comunidad tan cara? Bueno, con la venta de tu casa actual tendríamos suficiente dinero para varios años. Y yo administraría todo para que no te preocupes. Ahí estaba el plan completo. El poder notarial para controlar mis cuentas, la venta de mi casa para obtener dinero líquido, y encerrarme en una comunidad donde no podría molestar ni hacer preguntas incómodas. Edite, no voy a firmar ningún documento hoy. ¿Por qué estás siendo tan testaruda, mamá? ¿No confías en mí? Soy tu hija. Precisamente por eso necesito tiempo para pensar. Mamá, estás preocupándome. Esta actitud tan desconfiada no es normal en ti. ¿No será que necesitas ver a un doctor? A tu edad, a veces la paranoia es síntoma de... ¿De qué, Edite? De demencia senil, mamá. De deterioro cognitivo. Los cambios de personalidad,
la desconfianza injustificada hacia la familia, son síntomas clásicos. El licenciado Padilla me miró con una expresión de incredulidad. Podía escuchar claramente lo que Edith estaba diciendo. No tengo demencia, Edith. Pero mamá, ¿cómo puedes estar segura? Las personas con demencia no se dan cuenta de que la tienen. Por eso es tan importante que firmes estos documentos ahora, mientras todavía puedes hacerlo voluntariamente. La manipulación era perfecta. Si firmaba, perdía mi autonomía. Si no firmaba, era porque tenía demencia y perdía mi autonomía de todas formas. Voy a colgar ahora, Edith. Mamá, por favor. Te voy a llevar al doctor esta tarde. El doctor Rivas, el que me recomendó una vecina. Él puede evaluar tu estado mental y darnos una opinión profesional. No necesito ninguna evaluación mental. ¿Ves? Esa negativa a buscar ayuda médica es exactamente lo que estoy hablando. Mamá, estoy muy preocupada por ti. Si no firmas estos documentos por las buenas, voy a tener que buscar otras opciones legales. ¿Qué opciones legales? Una declaración de incapacidad mental, con testimonios médicos, testimonios de familiares que han observado tu deterioro, evidencia de decisiones financieras irresponsables. ¿Qué decisiones irresponsables? Como prestarle dinero a desconocidos. Mamá, la vecina me contó que le prestaste $500 al hijo del carnicero la semana pasada. Otra mentira. Nunca había prestado dinero al hijo del carnicero. Pero ella estaba construyendo una narrativa, creando evidencia de mi supuesta incapacidad mental. Mamá, no quiero llegar a eso. Por eso te estoy dando la oportunidad de hacer esto voluntariamente. Es mucho mejor para todos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. El licenciado Padilla me sirvió un vaso de agua y esperó a que me calmara. Escuchó eso. Cada palabra. Doña Celestina, esto es abuso financiero en toda regla. Y la amenaza de declaración de incapacidad es extorsión. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a documentar todo esto. Necesito que escriba exactamente lo que ha pasado en las últimas semanas, con fechas y detalles. Segundo, vamos a cambiar todas sus contraseñas bancarias inmediatamente. Tercero, voy a pedirle a un médico independiente que la evalúe para demostrar que está perfectamente lúcida. ¿Y si ella cumple su amenaza? Si intenta un proceso de incapacidad mental, estaremos preparados. Tenemos evidencia de que ella ha estado robándole dinero sistemáticamente. Un juez verá claramente quién es realmente el problema aquí. Pasamos las siguientes 2 horas cambiando contraseñas, documentando transferencias no autorizadas y preparando mi defensa. Cuando salí de la oficina, me sentía como un soldado que se prepara para la guerra. Porque eso era exactamente lo que esto había se convertido. Una guerra entre la mujer que había sacrificado todo por sus hijos y la hija que ahora quería descartar a esa misma mujer como si fuera un estorbo viejo. Pero Edith había subestimado a su madre. Había pasado tantos años tratándome como si fuera frágil e incompetente que había olvidado que yo era la mujer que había criado 5 hijos trabajando dobles turnos, que había manejado las finanzas familiares durante 40 años, que había construido una vida de la nada. Celestina Márquez no se iba a dejar robar ni descartar sin luchar. Esa tarde, cuando Edith llegó a mi casa con el doctor Rivas para mi evaluación mental, yo estaba lista para ella. Con grabadora en funcionamiento, con mi abogado en marcación rápida, y con una claridad mental que no había sentido en meses. Era hora de que mi hija descubriera que su madre todavía tenía algunos trucos bajo la manga. A las 3 en punto sonó el timbre. Edith llegó acompañada de un hombre mayor con barba gris y maletín negro. Me quedé sentada en mi sala, con la grabadora digital que el licenciado Padilla me había prestado escondida entre los cojines del sofá. Mamá, te presento al doctor Rivas. Él va a hacerte unas preguntas sencillas para evaluar cómo estás. El doctor se sentó frente a mí con una sonrisa condescendiente que me recordó a esos médicos que tratan a los adultos mayores como si fuéramos niños especiales. Señora Márquez, ¿sabe qué día es hoy? Miércoles, 17 de octubre del 2024. ¿Y dónde estamos? En mi casa, en la calle Morelos número 234, Colonia San José. Muy bien. ¿Puede decirme cuánto es 100 menos 7? 93. ¿Y 93 menos 7?
86. El doctor continuó con preguntas básicas de matemáticas, orientación temporal y memoria reciente. Respondí cada una con precisión perfecta, viendo cómo su expresión se volvía cada vez más confundida. ¿Ha tenido episodios de confusión mental recientemente, señora Márquez? No, doctor. Mi mente está perfectamente clara. Edith carraspeó desde su silla. Doctor, tal vez debería preguntarle sobre las decisiones financieras irresponsables que ha estado tomando. ¿Qué decisiones irresponsables?, pregunté, mirando directamente a Edith. ¿Cómo prestarle dinero a desconocidos, mamá? ¿O esas transferencias extrañas que has estado haciendo? El doctor Rivas se enderezó en su silla. ¿Ha estado prestando dinero a desconocidos, señora Márquez? No, doctor. Nunca le he prestado dinero a ningún desconocido. Mamá, ¿ya se te olvidó? El hijo del carnicero, los $500 la semana pasada. Edith, nunca le presté dinero al hijo del carnicero. Eso es una mentira. El doctor miró entre nosotras, claramente incómodo con la tensión en la habitación. Y las transferencias bancarias inusuales. Doctor, en los últimos 6 meses han salido $15,000 de mi cuenta principal sin mi autorización. Transferencias que alguien más hizo usando mis claves bancarias. Edith se puso rígida. Mamá, esas transferencias las hiciste tú. Yo solo te ayudo a pagar las cuentas por internet. Transferencias de $1,000 para pagar cuentas de luz, Edith. Bueno, a veces confundes los montos, mamá. Por eso necesitas ayuda. Me levanté lentamente de mi silla y fui a la cocina. Regresé con la carpeta que había preparado esa mañana. La puse sobre la mesa de centro frente al doctor Rivas. Doctor, aquí están mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Puede ver exactamente cuándo se hicieron esas transferencias y a qué cuentas fueron. También tengo aquí los recibos de todas mis cuentas de servicios para que compare los montos reales con las cantidades transferidas. El doctor abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su expresión cambió gradualmente de confusión a alarma. Señora Márquez, aquí veo transferencias de $500, $1,000, $2,000 a una cuenta que no es de ningún proveedor de servicios. Exactamente, doctor. Y esa cuenta pertenece a mi hija. Edith se puso de pie bruscamente. Mamá, esas transferencias fueron autorizadas. Me dijiste que te ayudara con tus finanzas. ¿Cuándo te dije que tomaras $15,000 sin avisarme, Edith? Bueno, eran préstamos, mamá, para emergencias familiares. ¿Qué emergencias? Edith miró al doctor, claramente buscando apoyo, pero él estaba demasiado ocupado revisando los documentos. Doctor, continuó, como puede ver, mi madre está confundida sobre las transacciones financieras. Por eso necesita que alguien más maneje su dinero. Al contrario, dije calmadamente. Doctor, tengo aquí documentación completa de $250,000 en préstamos que he hecho a mis hijos durante los últimos 10 años. Préstamos que nunca fueron devueltos según los acuerdos firmados. Saqué otra carpeta, esta mucho más gruesa. El doctor Rivas la tomó con ambas manos, claramente sorprendido por el peso. $250,000. Sí, doctor. Préstamos documentados con transferencias bancarias, cheques cobrados, contratos firmados y fechas de devolución que nunca se cumplieron. Edith se había puesto pálida. Mamá, esos no eran préstamos. Eran regalos. Ayuda familiar. Regalos con contratos de devolución firmados. Edith. Regalos con fechas específicas de pago. El doctor Rivas se quitó los lentes y me miró con una expresión completamente diferente. Señora Márquez, esta documentación es impresionante. Está perfectamente organizada, con fechas, montos y evidencia completa. No es el trabajo de alguien con deterioro cognitivo. Gracias, doctor. Además, continuó, las transferencias no autorizadas que me muestra aquí son preocupantes. Si alguien está usando sus claves bancarias sin permiso para transferir dinero a sus propias cuentas, eso constituye fraude financiero. Edith se dirigió hacia la puerta. Doctor, creo que mi madre lo está manipulando.
Ella siempre fue muy astuta para conseguir lo que quiere. Edith, le dije, antes de que te vayas, hay algo más que el doctor debería saber. Saqué de mi bolso la grabadora digital que había estado funcionando durante toda la conversación. Doctor, ¿sabía usted que mi hija me amenazó ayer con declararme mentalmente incapaz si no firmaba un poder notarial que le daría control total sobre mis finanzas y propiedades? El doctor se quedó inmóvil. ¿Eso es cierto? Sí, doctor. Y tengo grabada toda la conversación telefónica donde me dice exactamente eso. Presioné el botón de reproducción. La voz de Edith llenó la habitación. Si no firmas estos documentos por las buenas, voy a tener que buscar otras opciones legales. Una declaración de incapacidad mental. Con testimonios médicos, testimonios de familiares que han observado tu deterioro. El doctor Rivas se puso de pie lentamente. Señora Edith, ¿está usted amenazando a su madre con un proceso de incapacidad mental para obligarla a firmar documentos legales? No es una amenaza, doctor. Es por su propio bien. Ella necesita ayuda. Señora, su madre acaba de demostrar que tiene la mente más clara que muchas personas de la mitad de su edad. Está perfectamente capacitada para manejar sus propios asuntos. Y lo que usted está haciendo se llama coerción financiera. Edith me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era la mirada condescendiente de los últimos meses. Era miedo. Miedo puro de alguien que se da cuenta de que su víctima no es tan indefensa como pensaba. Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. Precisamente por eso duele tanto, Edith. Porque somos familia. El doctor cerró su maletín y se dirigió hacia la puerta. Señora Márquez, mi evaluación profesional es que usted goza de excelente salud mental. Su capacidad cognitiva, su memoria y su juicio están perfectamente intactos. No requiere ningún tipo de tutela o supervisión financiera. Se volvió hacia Edith. Y señora Edith, le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal propia. Las acciones que ha descrito aquí podrían tener consecuencias legales serias. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada de documentos y evidencias. Por primera vez en meses, me sentí como yo misma otra vez. No la madre confundida y frágil que Edith había estado pintando, sino la mujer fuerte e inteligente que había manejado una familia y unas finanzas durante décadas. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Padilla. Licenciado, tengo buenas noticias. El doctor confirmó que estoy perfectamente cuerda. Y tengo grabada una confesión implícita de Edith sobre las transferencias no autorizadas. Excelente, doña Celestina. Está lista para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana vamos a hacer una denuncia formal por fraude financiero. Y vamos a solicitar una orden judicial para recuperar su dinero. Miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Las flores que había plantado con mis propias manos, los árboles que había visto crecer junto con mis hijos. Nadie me iba a quitar esta casa. Nadie me iba a robar lo que había construido con tanto sacrificio. Edith había cometido un error fatal. Había confundido mi amor maternal con debilidad. Había pensado que porque la había perdonado tantas veces antes, podría seguir abusando de mí para siempre. Pero todo tiene un límite. Y ella acababa de cruzar el mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta revisando una y otra vez los documentos, preparándome mentalmente para lo que sabía que vendría al día siguiente. Edith no se quedaría callada después de lo que había pasado con el doctor Rivas. Conocía a mi hija lo suficiente para saber que cuando se sentía acorralada, se volvía peligrosa. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Manuel, mi hijo menor. Mamá, ¿qué diablos está pasando? Edith me llamó llorando anoche diciendo que la amenazaste con meterla a la cárcel. Buenos días, Manuel. No amenacé a nadie. Solo estoy protegiendo mi dinero. ¿Tu dinero? Mamá, somos familia. Ese dinero es de todos nosotros también. Tú siempre nos dijiste que lo que era tuyo era nuestro. Cuando eran niños, Manuel. No cuando son adultos de 40 años que me roban mis ahorros. ¿Robar? Mamá, ¿estás escuchando lo que dices? Edith solo estaba tratando de ayudarte.
Y ahora la estás acusando de ser una ladrona. Manuel, en los últimos 6 meses han desaparecido $15,000 de mi cuenta. Sin mi autorización. ¿Cómo llamas tú a eso? Esos eran gastos familiares, mamá. La boda de Marisol, emergencias médicas, gastos de la casa. Edith se encargó de todo para que tú no te preocuparas. ¿Y por qué nadie me consultó antes de gastar mi dinero? Porque últimamente estás muy nerviosa, mamá. Muy desconfiada. Edith pensó que era mejor manejarlo sin estresarte. Era increíble. Todos tenían la misma versión preparada. Yo era la madre nerviosa y desconfiada que necesitaba protección de sus propias decisiones. Manuel, tú sabías que me excluyeron de la boda de Marisol. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, eso fue decisión de Marisol. Ella quería algo íntimo. ¿Y tú estuviste ahí? Sí, estuve ahí. ¿Y no te pareció extraño que la abuela no estuviera en la boda de su nieta? Bueno, Edith nos explicó que tú preferías quedarte en casa, que los eventos grandes te agotaban mucho. Otro hijo que había aceptado la mentira sin cuestionarla, que había celebrado mientras yo me quedaba en casa, excluida y humillada. Manuel, necesito preguntarte algo directamente. ¿Tú también has estado tomando dinero de mis cuentas? ¿Qué? No. Mamá. Bueno, el préstamo del año pasado para el negocio, pero eso ya lo sabías. $30,000 que debías devolver en 6 meses. Han pasado 14 meses, Manuel. Es que el negocio ha estado difícil, mamá. Pero te lo voy a pagar, te lo prometo. ¿Con qué dinero, Manuel? Tu hermana me dice que necesitas que yo firme unos documentos para darte acceso a más dinero. Bueno, es que si vendes la casa, podrías invertir mejor tu dinero. Y nosotros podríamos ayudarte más. Ahí estaba. Todos estaban coordinados. La venta de la casa no era idea solo de Edith. Era un plan familiar para acceder a mis bienes. ¿Y dónde voy a vivir si vendo mi casa, Manuel? En la comunidad de adultos mayores que encontró Edith. Es un lugar muy bonito. Mamá, tendrías cuidado médico, actividades, gente de tu edad. Visitado por ustedes de vez en cuando, supongo. Por supuesto, mamá. Todos los domingos. Todos los domingos. Como visitar a una tía lejana en el asilo. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente al licenciado Padilla. Licenciado, acabo de hablar con mi hijo Manuel. Él también está involucrado en esto. Y parece que tienen un plan coordinado para que yo venda mi casa. ¿Qué le dijo exactamente? Le conté toda la conversación palabra por palabra. El licenciado silbó suavemente. Doña Celestina, esto es conspiración para cometer fraude. No es solo Edith actuando sola. Es toda la familia trabajando juntos para despojarla de sus bienes. ¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a acelerar la denuncia. Segundo, voy a solicitar una orden de protección que les impida acercarse a sus cuentas bancarias. Tercero, necesito que documente cualquier presión adicional que reciba de otros familiares. A las 10 de la mañana, Edith llegó a mi casa acompañada de mi nuera Josefina y de mi otra hija, Noelia. Las tres tenían caras largas y expresiones de preocupación maternal. Mamá, dijo Noelia, estamos muy preocupadas por ti. Edith nos contó lo que pasó ayer con el doctor. ¿Qué les contó exactamente? Que le gritaste, que lo amenazaste, que le dijiste mentiras sobre nosotros robándote dinero. Me quedé mirando a Noelia, mi hija del medio, la que siempre había sido la pacificadora de la familia. ¿Tú también crees que estoy loca, Noelia? No, mamá. Pero creo que estás confundida. Y muy enojada. No es normal que acuses a Edith de robarte. Ella siempre ha sido la que más te ha cuidado. Josefina se sentó a mi lado en el sofá. Suegra, sabemos que envejecer es difícil. Perder independencia da miedo. Pero tenemos que ser realistas sobre sus limitaciones. ¿Qué limitaciones? Bueno, las cuentas que olvida pagar, las medicinas que no toma a tiempo, esa vez que dejó la estufa encendida. Yo no dejé la estufa encendida. Esa fue Edith.
Las tres se miraron entre ellas con esa expresión que reservan las familias para los parientes dementes. Mamá, dijo Edith suavemente, esto es exactamente lo que estamos hablando. No puedes recordar las cosas correctamente. Puedo recordar perfectamente que ustedes me excluyeron de la boda de Marisol. Te protegimos de un evento estresante, corrigió Noelia. Y pueden recordar perfectamente los $250,000 que me han pedido prestados durante los años. Silencio total. Las tres se quedaron inmóviles. ¿Pueden recordar las fechas de devolución que prometieron? ¿Los intereses que deberían haber pagado? Las emergencias médicas que nunca me enseñaron facturas. Edith carraspeó. Mamá, esos no eran préstamos comerciales. Era ayuda familiar. Las madres ayudan a los hijos, así funciona la familia. Y los hijos no ayudan a las madres cuando envejecen. Por supuesto que sí, dijo Josefina. Por eso estamos aquí. Para cuidarte. Cuidarme o controlarme. Es lo mismo a tu edad, suegra. Ahí estaba la verdad, finalmente dicha sin disfraces. A mi edad, cuidado y control eran lo mismo. Ya no tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Me levanté y fui a mi recámara. Regresé con una grabadora nueva, esta vez completamente visible. Quiero que repitan eso último para que quede grabado. ¿Qué estás haciendo, mamá? Documentando la presión psicológica que están ejerciendo sobre mí para que firme documentos legales. Edith se puso de pie bruscamente. Mamá, esto es ridículo. No vamos a tolerar que nos grabes como si fuéramos criminales. Entonces váyanse de mi casa. ¿Qué? Dije que se vayan de mi casa. Todas. Ahora mismo. Noelia me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, no puedes echarnos. Somos tu familia. La familia no roba. La familia no miente. La familia no excluye a las abuelas de las bodas de sus nietas. Estás enferma, mamá, dijo Edith. No eres la misma persona. Necesitas ayuda profesional. Ya tuve mi evaluación profesional ayer. Estoy perfectamente cuerda. Ese doctor no te conoce como nosotras te conocemos. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Padilla. Licenciado, necesito que venga a mi casa inmediatamente. Mi familia está aquí presionándome para firmar documentos y amenazándome con declaraciones de incapacidad mental. Las tres mujeres se quedaron paradas en mi sala como estatuas. Estará aquí en 20 minutos, les informé. Mamá, dijo Edith con una voz que ya no sonaba maternal sino amenazante, no sabes lo que estás haciendo. Si involucras abogados en asuntos familiares, no hay vuelta atrás. Tienes razón, Edith. No hay vuelta atrás. Se fueron antes de que llegara el licenciado, pero el daño ya estaba hecho. Ya no era solo Edith actuando sola. Era toda la familia unida contra mí, tratando de convencerme de que estaba loca para justificar robarme todo lo que había trabajado durante una vida. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a Celestina Márquez. Y ahora iban a descubrir que los lobos viejos son los más peligrosos. El viernes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Hoy era el día. El licenciado Padilla había preparado todo meticulosamente durante los últimos 3 días. La denuncia por fraude financiero estaba lista, las pruebas organizadas, y teníamos una cita en el juzgado a las 10 de la mañana. Me vestí con mi mejor traje sastre color café, el que había usado para las graduaciones de mis hijos. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de perla que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a enfrentar a mi propia familia en los tribunales, lo haría con toda la dignidad que pudiera reunir. A las 9 en punto, el licenciado Padilla llegó acompañado de una mujer elegante de unos 50 años. Doña Celestina, le presento a la licenciada Marisol Serrano. Es especialista en delitos financieros y va a acompañarnos como testigo adicional. La ironía del nombre no pasó desapercibida. Una Marisol que sí estaba de mi lado. Es un placer conocerla, señora Márquez. He revisado su caso y debo decirle que es uno de los más claros de abuso financiero familiar que he visto. Subimos al auto del licenciado y nos dirigimos al juzgado. Durante el camino, mi teléfono no paró de sonar.
Manuel, Noelia, incluso Marisol mi nieta. Todos llamando para hablar antes de que hiciera algo de lo que me arrepentiría. No conteste, me aconsejó la licenciada Serrano. Cualquier cosa que le digan ahora puede ser usada como evidencia de intimidación. En el juzgado, presentamos la denuncia formal ante el juez Ignacio Roldán, un hombre mayor de cabello blanco y expresión seria. El licenciado Padilla expuso el caso con la precisión de un cirujano, presentando cada documento, cada transferencia no autorizada, cada mentira documentada. Su señoría, dijo, estamos ante un caso sistemático de abuso financiero de una adulta mayor por parte de su propia familia. La señora Márquez tiene documentación completa de $250,000 en préstamos no reembolsados, además de $15,000 en transferencias no autorizadas realizadas en los últimos 6 meses. El juez revisó los documentos con atención. La demandada principal, Edite Márquez, ha sido notificada de esta audiencia. Sí, su señoría. Fue notificada ayer y decidió no presentarse. ¿Y los otros implicados? Manuel Márquez y Noelia Márquez también fueron notificados. Ninguno se presentó. El juez me miró directamente. Señora Márquez, ¿está usted segura de que quiere proceder con esta denuncia contra sus propios hijos? Completamente segura, su señoría. Durante meses me han estado robando dinero mientras me convencían de que estaba perdiendo la memoria. Me excluyeron de la boda de mi nieta y después me mintieron sobre ello. Intentaron forzarme a firmar un poder notarial bajo amenaza de declararme mentalmente incapaz. ¿Tiene pruebas de estas afirmaciones? El licenciado Padilla se acercó y puso la grabadora sobre la mesa del juez. Su señoría, aquí está la grabación de la conversación donde la señora Edite Márquez amenaza a su madre con un proceso de incapacidad mental si no firma los documentos de poder notarial. La voz de Edite llenó la sala del tribunal. Si no firmas estos documentos por las buenas, voy a tener que buscar otras opciones legales. Una declaración de incapacidad mental. El juez escuchó toda la grabación sin interrumpir. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con una expresión que mezclaba respeto y tristeza. Señora Márquez, lamento mucho que esté pasando por esta situación. Basándome en la evidencia presentada, voy a emitir las siguientes órdenes inmediatas. Se puso de pie, lo que hizo que toda la sala se sintiera más solemne. Primero, orden de protección financiera para la señora Celestina Márquez. Ningún miembro de su familia puede acceder a sus cuentas bancarias, propiedades, o forzarla a firmar documentos legales. Segundo, orden de congelamiento de las cuentas bancarias de Edite Márquez, Manuel Márquez y Noelia Márquez, hasta que se determine el origen de los fondos depositados que corresponden a las transferencias no autorizadas. Tercero, los demandados tienen 15 días para presentar evidencia de que los préstamos mencionados fueron regalos y no préstamos, o proceder con un plan de devolución. El martillo resonó en la sala como un trueno. Salimos del juzgado con copias certificadas de todas las órdenes judiciales. Me sentía como si hubiera escalado una montaña y finalmente hubiera llegado a la cima. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora, dijo la licenciada Serrano, vamos a entregar personalmente estas órdenes a cada uno de sus hijos. Para que no quede duda de que las amenazas y la manipulación han terminado. Nuestra primera parada fue la casa de Edite. Vivía en una casa de 2 pisos en un barrio elegante, comprada con el dinero del negocio que había montado con mis préstamos. Edite abrió la puerta en bata de casa, con cara de no haber dormido. Mamá, ¿qué haces aquí con estos abogados? La licenciada Serrano se adelantó. Señora Edite Márquez, vengo a entregarle una orden judicial del juzgado civil. Edite tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, su cara pasó del blanco al blanco otra vez. Me están demandando. Los están demandando por fraude financiero y abuso de adulto mayor, respondí calmadamente. Mamá, esto es una locura. No puedes demandar a tu propia familia. Claro que puedo. Y ya lo hice. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes cómo se va a ver en el trabajo, con los vecinos, con los amigos? Debiste pensar en eso antes de robarme, Edite. No te robé. Era dinero familiar. Dinero familiar que tomaste sin permiso y nunca devolviste. Marisol apareció detrás de su madre, todavía en pijama. ¿Abuela?
¿Qué está pasando? Tu madre está siendo demandada por robarme $265,000 durante los últimos años. Marisol me miró con la boca abierta. Mamá robó dinero de la abuela. No robé nada, gritó Edith. Era ayuda familiar. Las madres ayudan a los hijos. ¿Y los hijos no ayudan a las madres incluyéndolas en las bodas de sus nietas?, pregunté. Marisol se puso pálida. Abuela, yo pensé que tú no querías venir. Tu madre me mintió a mí y te mintió a ti, Marisol. Me excluyó de tu boda y después me dijo que había sido ayer cuando yo esperaba ir el fin de semana siguiente. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marisol. ¿Es cierto eso, mamá? Edith no respondió. Solo se quedó parada en la puerta, sosteniendo las órdenes judiciales como si fueran su sentencia de muerte. Señora Márquez, dijo la licenciada Serrano, según la orden judicial, usted tiene 15 días para devolver los $15,000 en transferencias no autorizadas, más intereses. Y 30 días para presentar un plan de pago para los $250,000 en préstamos vencidos. No tengo ese dinero, susurró Edith. Entonces tendrá que vender propiedades o declararse en bancarrota, respondió la licenciada con frialdad profesional. Regresamos al auto dejando a Edith y Marisol llorando en la puerta. Sabía que dolía, pero había llegado el momento de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Nuestras siguientes paradas fueron las casas de Manuel y Noelia. Las reacciones fueron similares: shock, negación, lágrimas, y finalmente la comprensión de que Celestina Márquez ya no era la madre sumisa que podían manipular a voluntad. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té, miré las copias de las órdenes judiciales extendidas sobre la mesa. Por primera vez en meses, mi casa se sentía verdaderamente mía otra vez. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Márquez? Habla Ivone Padilla, soy reportera del periódico local. Nos llegó información sobre su caso en los tribunales. Estaría dispuesta a dar una entrevista. Miré hacia la ventana, hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Sí, respondí finalmente. Creo que es hora de que otras madres sepan que no tienen que permitir que las traten como estorbos desechables. La guerra había comenzado oficialmente. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que la iba a ganar. La entrevista con Ivone Padilla del periódico local se publicó el domingo en la portada. El titular decía: abuela de 64 años demanda a sus hijos por robo de $265,000. Para el lunes por la mañana, mi historia había llegado a las redes sociales y mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de apoyo de vecinas que habían pasado por situaciones similares. Llamadas de reporteros de televisión queriendo entrevistas. Y por supuesto, llamadas furiosas de mi familia. La primera en llegar a mi puerta fue Noelia, acompañada de su esposo Leopoldo. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?», me gritó antes de que pudiera cerrar la puerta. «Toda la ciudad está hablando de nosotros». Los niños llegaron de la escuela llorando porque sus amigos les preguntaron si su abuela los había demandado. «Quizás debieron pensar en eso antes de robarme», respondí sin moverme de la entrada. Leopoldo se adelantó con expresión amenazante. «Señora, usted está destruyendo esta familia por dinero. No se da cuenta del daño que está causando». «El único daño que estoy causando es a sus cuentas bancarias, Leopoldo. Y ese dinero nunca fue suyo. Noelia es mi esposa y lo que le pase a ella me afecta a mí también». Entonces tal vez debió aconsejarle mejor sobre robar a su madre. Noelia comenzó a llorar dramáticamente. «Mamá, por favor, retira la demanda. Podemos hablar como familia, llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Te devolvemos el dinero poco a poco, en pagos mensuales. Pero sin abogados, sin jueces, sin periódicos». «¿En cuánto tiempo?». «En 5 años. 10 años máximo». Me reí con una risa que sonó más amarga de lo que pretendía. «Noelia, tengo 64 años. En 10 años tendré 74, si es que llego. ¿Realmente crees que voy a esperar una década para recuperar el dinero que me robaron?». «Pero mamá, no tenemos $250,000 para darte de una vez». «Entonces vendan sus casas, sus autos, sus joyas.
Igual que yo tendría que hacer si ustedes me hubieran dejado sin dinero. Leopoldo golpeó la pared con el puño. Esto es ridículo. Una madre no demanda a sus hijos por dinero. Una madre tampoco roba a sus hijos, respondí. Pero aquí estamos. Se fueron después de 1 hora más de gritos y súplicas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El martes por la mañana llegó Manuel con mi yerno Jeremías y mis 2 nietos adolescentes. Abuela, me dijo mi nieto de 16 años, papá dice que nos van a quitar la casa por tu culpa. Manuel había traído a los niños como escudos emocionales. La táctica más baja que había usado hasta ahora. Tu papá te explicó por qué los estoy demandando. Dice que te volviste loca y que quieres quitarnos el dinero que nos diste de regalo. ¿Regalos de $250,000? ¿Te parece normal que una abuela regale esas cantidades? El niño se quedó pensando. No, supongo que no. Manuel intervino rápidamente. Mamá, estás confundiendo a los niños con tus historias. No son historias, Manuel. Son documentos legales que tu papá firmó prometiendo devolver el dinero. Saqué las copias de los contratos y se las mostré a mis nietos. ¿Ven estas firmas? ¿Ven estas fechas de devolución? Su papá me prometió devolver $30,000 en 6 meses. Han pasado 14 meses y no he visto ni un centavo. Mi nieta de 14 años leyó los documentos con atención. Abuelo, esto es real. Manuel se puso rojo. Esos documentos no significan nada. Eran solo formalidades. ¿Formalidades de qué? Bueno, para los impuestos. Mentiste en documentos legales para los impuestos, papá. Manuel se dio cuenta de que estaba cavando un hoyo cada vez más profundo. Miren, niños, la abuela está mayor y a veces se confunde. Papá, lo interrumpió mi nieto, la abuela no parece confundida. Parece muy clara sobre lo que está diciendo. Jeremías, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Señora Celestina, ¿no hay manera de resolver esto sin los tribunales? Piense en los niños. Precisamente estoy pensando en los niños. Jeremías, ¿qué ejemplo les están dando ustedes? ¿Que está bien robar a la familia? ¿Que las promesas no importan? ¿Que pueden mentir mientras sonríen? Pero es que, bueno, usted siempre nos ayudó cuando éramos pequeños. Cuando eran pequeños, sí. Pero ustedes ya no son pequeños. Y ayudar no significa robar. No es robar, es. ¿Es qué? Jeremías se quedó callado. No había manera de justificar lo injustificable. Manuel finalmente explotó. Muy bien, mamá. Si quieres destruir a tu propia familia por dinero, adelante. Pero no vuelvas a buscarnos cuando te sientas sola y abandonada. Manuel, le dije calmadamente. Yo no los abandoné a ustedes. Ustedes me abandonaron a mí cuando decidieron que ya no era lo suficientemente importante para incluirme en los momentos especiales de la familia. Te estábamos protegiendo. ¿De qué? ¿De la felicidad? ¿De sentirme amada e incluida? Mis nietos me miraron con una expresión que no había visto antes. Respeto. Tal vez incluso admiración. Abuela, me dijo mi nieta antes de irse. Creo que tienes razón. Si alguien me robara mi dinero y me mintiera, yo también los demandaría. Después de que se fueron, me quedé pensando en esas palabras. Mi nieta de 14 años había entendido en 5 minutos lo que sus padres se negaban a aceptar después de meses. El miércoles llegó la bomba más grande. Edith apareció en mi puerta acompañada de un abogado que no conocía. Mamá, te presento al licenciado Iván Serrano. Él va a representar a toda la familia en tu contra. En mi contra. Sí, mamá. Vamos a contrademandar. ¿Por qué? Por difamación, por daño emocional y por manipulación de adulto mayor. Me quedé mirando a mi hija como si fuera una extraña. Manipulación de adulto mayor. Sí, mamá. Creemos que ese abogado tuyo te está manipulando para demandarnos y quedarse con tu dinero. Edith, yo contraté al licenciado Padilla. Él no me contactó a mí. Pero él te convenció de hacer esto. Él me ayudó a documentar lo que ustedes ya habían hecho.
El licenciado Serrano intervino con voz pomposa. Señora Márquez, mi investigación muestra que usted tiene un historial de decisiones financieras erráticas. Prestar dinero sin garantías, dar regalos excesivos, confundir préstamos con donaciones. Decisiones erráticas. Además, tengo testimonios de vecinos sobre episodios de confusión mental, olvidos frecuentes y comportamiento errático. ¿Qué vecinos? Edith sonrió por primera vez en días. La señora Rivas del 240. El señor Padilla del 218. Todos han notado cambios en tu comportamiento. Saqué mi teléfono y marqué el número de la señora Rivas. Señora Rivas, habla Celestina. Tengo aquí a mi hija diciéndome que usted ha visto comportamiento errático en mí. ¿Es cierto eso? La puse en altavoz para que todos pudieran escuchar. ¿Qué? Por supuesto que no, Celestina. Tú estás perfectamente bien. De hecho, le dije a mi hija que ojalá yo tenga tu claridad mental cuando llegue a tu edad. El abogado se puso incómodo. Ahora voy a llamar al señor Padilla del 218. Marqué el número. Señor Padilla, tengo aquí a unos abogados diciéndome que usted ha notado confusión mental en mí. ¿Confusión mental? Celestina, usted está más lúcida que la mayoría de gente de 30 años. ¿Quién le está diciendo esas mentiras? Colgué y miré al licenciado Serrano. ¿Algún otro testimonio falso que quiera presentar? El abogado guardó sus papeles rápidamente. Señora Edith, creo que necesitamos revisar nuestra estrategia. Después de que se fueron, llamé al licenciado Padilla para contarle sobre la contrademanda. No se preocupe, doña Celestina. Era de esperarse. Pero ahora han cometido perjurio al presentar testimonios falsos. Eso va a fortalecer nuestro caso. ¿Qué tan fuerte está nuestro caso? Doña Celestina, después de todo lo que ha pasado esta semana, creo que no solo vamos a ganar. Creo que van a terminar pagándole daños punitivos, además de devolver el dinero. Esa noche, mirando las noticias locales, vi mi historia de nuevo. Pero ahora ya no me veía como una víctima. Me veía como una guerrera que había decidido pelear por su dignidad. El presentador terminó el segmento diciendo: la señora Márquez se ha convertido en un símbolo para otros adultos mayores que sufren abuso financiero familiar. Su caso ha inspirado a docenas de personas a presentar denuncias similares. Docenas de personas. Eso significaba que no estaba sola. Que otras madres, otros abuelos, estaban encontrando el valor para defenderse. Celestina Márquez ya no era solo una mujer recuperando su dinero. Se había convertido en un movimiento. 3 meses después, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, con la tranquilidad de saber que todas mis cuentas bancarias estaban bajo mi control absoluto. El sol entraba por las ventanas de mi recámara, iluminando el sobre oficial que había llegado el día anterior del juzgado. El sobre que contenía el cheque más importante de mi vida. $295,000. El monto total que el juez había ordenado que me pagaran, los $250,000 originales, más los $15,000 en transferencias no autorizadas, más $30,000 en daños punitivos por abuso financiero de adulto mayor. Edith había tenido que vender su casa elegante. Manuel había perdido su negocio. Noelia había tenido que pedir un préstamo usando su casa como garantía. Las consecuencias habían sido exactamente las que merecían. Me levanté y fui a la cocina a preparar café. La misma cocina donde todo había comenzado hace 6 meses, cuando Edith me dijo que la boda de Marisol había sido ayer. La misma mesa donde había puesto los documentos que cambiarían mi vida para siempre. El teléfono sonó a las 8 en punto. Era Marisol. Abuela, ¿puedo venir a verte hoy? En los últimos 3 meses, Marisol había sido la única que había mantenido contacto conmigo. Al principio con culpa, después con admiración, y finalmente con el respeto que merecía haber tenido desde el principio. Por supuesto, mi niña. Todo está bien. Sí, abuela. Es solo que tengo algo que decirte. 1 hora después, Marisol llegó acompañada de su esposo. Se sentaron frente a mí en la sala donde tantas conversaciones difíciles habían tenido lugar en los últimos meses. Abuela, comenzó Marisol con lágrimas en los ojos, quiero pedirte perdón otra vez por todo lo que pasó. Ya me pediste perdón, mi amor. No tienes que hacerlo de nuevo.
Sí tengo que hacerlo. Porque me di cuenta de algo que nunca te dije. ¿Qué cosa? El día de mi boda, cuando mamá me dijo que tú habías decidido no venir porque te sentías mal, yo sabía que algo no estaba bien. En mi corazón, sabía que tú nunca te perderías mi boda voluntariamente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero era más fácil creer la mentira que confrontar a mamá. Era mi día especial y no quería problemas. Elegí mi comodidad sobre tu felicidad, abuela. Y eso estuvo mal. Marisol. No, déjame terminar. Cuando el caso llegó a los tribunales y toda la verdad salió a la luz, me di cuenta de que no era la primera vez que mamá mentía sobre ti. Durante años había estado diciéndonos que estabas delicada, que necesitabas protección, que era mejor no molestarte con ciertos eventos familiares. Mi corazón se encogió. No sabía que el patrón de exclusión había empezado mucho antes de la boda. ¿Qué otros eventos? La graduación de mi hermano menor el año pasado. El cumpleaños de la tía Noelia. La celebración cuando Manuel abrió su negocio. Siempre había una excusa para por qué era mejor que tú no fueras. Me quedé en silencio, procesando esta información. Había estado siendo sistemáticamente excluida de la vida familiar durante años, y todos habían sido cómplices de esa exclusión. Pero abuela, continuó Marisol, lo que más me impresionó no fue descubrir las mentiras de mamá. Fue verte defenderte. ¿Cómo? Toda mi vida te vi como la abuela dulce que siempre decía que sí, que siempre daba dinero cuando lo necesitábamos, que nunca se quejaba de nada. Pensé que esa era tu personalidad. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no eras sumisa por naturaleza. Eras generosa por amor. Y cuando ese amor fue traicionado, mostraste que también eras fuerte. Su esposo, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Señora Celestina, quiero que sepa que siempre sentí que algo estaba mal cuando Marisol me contó que usted no vendría a la boda. Conocía suficientes historias sobre usted para saber que jamás se perdería un momento importante de Marisol. ¿Qué historias? Como cuando manejó 8 horas bajo la lluvia para llegar a la graduación de preparatoria de Marisol. O cuando vendió su anillo de bodas para pagar el vestido de quinceañera. O cuando se quedó despierta toda la noche cosiendo el disfraz para la obra de teatro de la escuela. Marisol asintió. Exacto. Una mujer que hace esas cosas no se pierde una boda porque se siente cansada. Debí haber insistido en hablar contigo directamente. No te culpes, mi amor. Yo también dejé que las cosas llegaran demasiado lejos. ¿Cómo? Durante años acepté ser tratada como si fuera frágil porque era más fácil que pelear. Preferí mantener la paz familiar que defender mi dignidad. Pero hay un límite para todo. Marisol se acercó y me tomó las manos. Abuela, hay algo más que quiero decirte. Estoy embarazada. Mi corazón saltó de alegría. ¿En serio? Sí. Y quiero que seas la primera en saberlo. Quiero que seas parte de cada momento importante de este bebé. Sin mentiras, sin excusas, sin intermediarios. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Y tu madre? Mi madre va a tener que aceptar que las cosas han cambiado. Que tú eres mi abuela y tienes derecho a ser parte de mi vida y de la vida de mi hijo. ¿Has hablado con ella últimamente? Muy poco. Está muy amargada por todo lo que pasó. Dice que arruinaste a la familia. Yo no arruiné nada, Marisol. Yo solo me negué a seguir siendo arruinada. Lo sé, abuela. Y estoy orgullosa de ti. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala pensando en todo lo que había cambiado en estos meses. No solo había recuperado mi dinero. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, y más importante, mi respeto propio. El teléfono sonó. Era Ivone Padilla, la reportera. Señora Márquez, ¿tendría tiempo para una entrevista de seguimiento? Su caso ha inspirado una ley nueva en el Congreso Estatal sobre protección de adultos mayores contra abuso financiero familiar. ¿Una ley nueva? Sí, la están llamando la Ley Celestina. Haría más fácil para otros adultos mayores denunciar este tipo de abuso sin temor a retaliación familiar. Me quedé sin palabras. Mi historia personal se había convertido en algo más grande que yo.
Señora Márquez. Sí, acepto la entrevista. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona por primera vez en meses sin sentir lástima de mí misma, reflexioné sobre el precio y el valor de lo que había hecho. Había perdido la relación con 3 de mis 4 hijos. Probablemente no volvería a hablar con Edite, Manuel o Noelia por mucho tiempo, si es que alguna vez volvía a hacerlo. Pero había ganado algo más valioso, la certeza de que valía la pena defender mi dignidad. De que a los 64 años, no era demasiado tarde para exigir respeto. De que ser madre no significaba ser víctima. Miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Las flores que había plantado con mis propias manos seguían floreciendo. Los árboles que había visto crecer seguían dando sombra. Mi casa, mis ahorros, mi vida, todo seguía siendo mío. Y por primera vez en años, eso era suficiente. Celestina Márquez había aprendido la lección más importante de su vida a los 64 años, que el amor verdadero nunca debe venir a costa de la dignidad personal, que ser familia no es una licencia para el abuso, y que nunca, nunca es demasiado tarde para defenderte. A mis 64 años, no era descartable, no era un estorbo, no era una víctima. Era una mujer que había decidido que su historia terminaría con respeto, no con rendición. Y esa, pensé mientras apagaba las luces y me dirigía a mi recámara, era la mejor herencia que podía dejar, la prueba de que las mujeres de mi generación no tenemos que aceptar ser invisibles cuando ya no somos útiles. Algunas veces, la justicia no llega sola. Algunas veces, hay que salir a buscarla con abogados, documentos, y la determinación silenciosa de quien ya no tiene nada que perder excepto su dignidad. Y esa dignidad, decidí firmemente, no estaba en venta.